Buenas noches, espero que estén todos bien. Licenciado César Sánchez para servirles. Me confirman con un like si se escucha, de favor. Ok, está en orden. Bueno, vamos a tratar de darle un poquito de velocidad. El tema no es tan complicado, aparentemente, y parte de la charla o de la dinámica del día de hoy es que participemos. ¿Por qué? Porque al final del día la licenciada Silvia nos va a poder compartir un poco, mucho de la experiencia, vamos a complementar un poquito nosotros, pero bueno, si ustedes no se atreven a comentar, a participar, poca, nula o vasta experiencia que tengan, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque la realidad de este tema es que ustedes sepan y aprendan a hablar, pues aunque el título dice funcionarios públicos, pues de manera general con diversas personas. ¿Por qué lo estamos enfocando a funcionarios públicos? Porque es donde a veces hemos visto en la experiencia que nos cuesta más trabajo, nos da temor, nos da nervio, a veces creemos que hablar con un juez, por proponer un tema, es hablar con una persona suprema y por lo tanto lo que él diga se tiene que hacer, y si él dice es verde, aunque sea gris, yo tengo que decir verde. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que llegar al tema de rebeldía o anarquía, sino parte de lo que vamos a platicar es cómo abordar ese tipo de charlas, independientemente que la jerarquía, el nivel, el puesto, el desempeño, la función que tengan ellos sea diversa a nosotros como abogados litigantes o como una persona normal. También, por ejemplo, cuando nos dirigimos a policías, cuando vamos en nuestro vehículo y creemos que por citar el artículo más conocido, pues nos tienen que dar la razón. Entonces, parte de esta charla es no solo hablar, por decir soy abogado, soy X persona, sino con qué fundamento, con qué argumento lo puedo yo hacer y que esto traiga el beneficio o el fin que yo busco. Sin más, te dejo la palabra a la licenciada Silvia y voy a estar al pendiente aquí también para apoyar. Recordando nada más que levanten su mano para que si hay comentarios, dudas, en cuanto se les dé el uso de la voz, pues lo tomen. Adelante, licenciada, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. No sé, también un like para ver si me escuchan bien. Ok, ya, con eso es suficiente. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos y como dijo el licenciado Asael, esta charla se trata de participar porque justamente nos ayuda a enriquecernos el comentar aquí, porque pues muchos tenemos poca experiencia, algunos tienen más, en este caso en litigar, en ir a juzgados, dependencias, instituciones, y pues todos nos hemos dado cuenta de las diferentes formas que hay o formalismos que hay al dirigirnos, ¿no? A alguna autoridad. Como ya bien dijo el licenciado, muchas veces nos imponen, ¿no? El pensar en que tenemos que hablar con tal persona o que nos van a tratar mal, nos van a pasantear, como se dice comúnmente, ¿no? Cuando vamos iniciando, porque se dan cuenta de nuestros nervios, de que no usamos un léxico tal vez tan jurídico para dirigirnos. Entonces, lo que se trata aquí es de participar y darnos entre todos algunos tips para que pues nos vaya mejor, ¿no? A la hora de tratar con diferentes autoridades. Entonces, bueno, pues como vieron el tema, es algunos tips para hablar con funcionarios públicos o cualquier autoridad, ¿no? De la que tengamos que depender para algún trámite o servicio. Bueno, he notado, por ejemplo, que en los juzgados, algunas o a la mayoría de los trabajadores se les dirige como licenciados. Yo lo he notado muchísimo en los diferentes juzgados que aunque la persona no tenga ese título, por así decirlo, esa licenciatura, pues les dicen así, ¿no? El licenciado, quizá, bueno, es lo que quiero que me apoyen. Si han notado eso y por qué razón creen ustedes que se les dice licenciado a la mayoría de los trabajadores de los juzgados o dependencias, aunque no lo sean, aunque no sean abogados o licenciados en algo. Pueden participar, por ahí alza la mano, o pueden directamente dar su comentario porque yo no veo todas las pantallas. Adelante, licenciado Gabriel. Hola, excelente noche a todos y todas. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que ya es como un tema de costumbre
creemos que todas las personas que están inmiscuidas en el área, o bueno, en temas jurídicos, ya ostentan el cargo de licenciados en Derecho. Entonces, pues, de forma coloquial, a todos los que son abogados les decimos licenciado, aunque realmente pues todos los profesionistas que egresan de una universidad pues tienen una licenciatura, pero ya como que nosotros ya especificamos que los abogados son los LICs, y así como con los médicos que son doctores, etcétera. Entonces, yo creo que ya es como un tema de mera costumbre de dirigirnos, pero siento que no es correcto, pues porque no todos ostentan ese cargo, o más bien ese grado académico. Sin embargo, pues yo creo que es por tema de costumbre. Así es, licenciado. Sí, me parece que es correcto. Yo también he notado que muchos lo hacen, sí, ya se hizo costumbre y entre unos escuchando a otros, pues se va replicando, ¿no? Aunque muchas veces, incluso yo en pasillos he notado que dicen, ni la secundaria acabó, yo creo, y hay que decirlo, dirigirse eso, o sea, como, sí, despectivamente, pero entonces dan a entender que pues por un beneficio pues que se necesita finalmente de su servicio, porque pues te tratan mal, no te pasan el expediente, te dicen que ahí no es, te la hacen larga, que te falta un documento, entonces como que va de la mano, ¿no? Que se ha hecho como una costumbre porque lo hemos escuchado, porque he escuchado de otros y porque pues se necesita al final de cuentas quizá un favor, ¿no? Aunque como dice bien licenciado, pues sí, deberían tener ese grado académico, pues para que se les llame así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una introducción que quería hacer, pues en este caso porque es algo que he visto muy comúnmente en los juzgados y en otros instituciones. Pero bueno, en lo personal, fíjense que algo que me ha funcionado a mí es partir del respeto al dirigirme a las diferentes autoridades, sin importar el cargo, porque realmente no lo sé, no sé quién tiene qué puesto, demás. De repente, si ves que la persona que está en la entrada dirigiéndote como de es aquí a allá, pues quizá no tiene un cargo tan relevante, pero aún así, pues es alguien que pues merece de todas formas el respeto y siempre con empatía, ¿no? Con una comunicación asertiva y dejar claro lo que queremos, ¿no? Vengo a hacer este trámite. A mí, al principio, en la mayoría de ocasiones, la verdad es que no sabía lo que iba, pero no sabía ni por dónde era, ni a quién dirigirme, ni dónde estaba, ¿no? Iba sola y de repente era como de, me dijeron en este piso, pero no sé si es de este lado del juzgado, de aquel lado, perdida, ¿no? Entonces, muchas veces era, pues pararme y esperar como ver qué hacían los demás y sí, con muchos nervios acercarme a la primera persona que veía y de repente era como de, pues, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Es que necesito esto o aquello. La verdad, siendo muy sincera, nunca me ha tratado mal alguien. Si bien hay, no sé, contadas ocasiones me han, como visto al principio de, bueno, creo que no sabe a lo que viene, como que con prisa de decirme rápido la respuesta o lo que me tengan que auxiliar. Nunca me han tratado de manera despectiva o grosera, de decir, no sé, o que no me contesten, ¿sí? Entonces, sí, la verdad es que no me dirijo como al licenciado tal, no, simplemente si está, por ejemplo, en el archivo, o en donde tengo que preguntar algo, le digo, buenas tardes, buenos días, depende de la hora, vengo a solicitar esto, ¿no? Y entonces ya, con más seguridad ahora, ¿no? Y eso es lo que quería pues comentarles, ¿no? Que algo importante es nuestro tono de voz, ¿no? Si mi tono de voz da a entender que voy a exigir algo o que voy a pedir, ¿no? O sea, al final es labor de ellos, pero también en mi forma de pedir, pues me van a responder, ¿no? Si estoy llegando como muy exigente. He notado también que ciertos abogados hablan con mucha confianza, quizá tienen muchos años yendo, pero algunos se nota que no conocen a la persona y le hablan como de, hola, Milik, vengo a sacar cita y como muy familiar, como queriendo hacer como más simpáticos, pero yo he notado que es todo lo contrario, que llegan así como a verlos de que ni te conozco y me estás como tuteando, no sé, hablando como
cualquiera, ¿no? Entonces, siento que el respeto ante todo, ser muy sencillo y a veces también una persona humilde, no quiere decir que te vas a rebajar ni nada, sino que es dirigirme pues directamente a la persona con respeto y asertivamente, ¿no? A lo que necesito. En todas las ocasiones me han auxiliado, como se los comento. Entonces, pues básicamente es lo que se necesita, ¿no? Algo también que he visto que podemos desarrollar son las habilidades blandas. No sé si alguien quiera comentar que si han escuchado de ese tema, a qué les suena o si pueden darme un ejemplo de alguna habilidad blanda. ¿A qué les suena? Alguien que pueda dar una idea, no tiene que ser exacta ni de la RAE, sino simplemente hay alguien alzó la mano, pero no puedo ver. Adrián, licenciado Adrián González, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciados. Gracias por la transmisión. Sí, mencionaba sobre las habilidades blandas, lo que hoy se le conoce como aquellas habilidades más que nada emocionales que nos permiten desarrollarnos dentro de una organización pública o privada. Por ejemplo, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, la resolución de conflictos. Esas son como que se consideran las habilidades blandas hoy en día y muy importante, no nada más para los abogados, sino también para todas las personas. Yo la he utilizado mucho, no tengo experiencia en el área legal, sin embargo, cuando estuve trabajando de parte de la aduana por mi especialidad, me di cuenta que también se utiliza mucho el licenciado. El licenciada, como mencionaba compañero Gabriel, es por costumbre y como decía usted, licenciada, también por respeto. Sin embargo, nos damos cuenta que no todos tienen una carrera, pero lo hacemos, como comentaba Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, el usar las máscaras para sobrevivir. Y si, yo lo usaba mucho con ese respeto, acercarme al licenciado, sabiendo que en ese entonces entraban muchos en lo que antes era el SAT, hoy ya tiene la dependencia del SAT, entraban por palanca y muchas veces no estaban ni preparados, pero como ellos tenían el poder o tienen el poder y a mí me convenía que me daban lo que era el desalojamiento para yo poder liberar la mercancía, pues tenía que acercarme con esa gentileza, con esa delicadeza para conseguir lo que yo quería. Y aunque no es éticamente correcto decirle a una persona que no tiene un título, pero yo creo que sí lo tenemos que utilizar precisamente para poder conseguir eso que en ese momento nos va a ayudar y me va a servir, ¿no? Entonces, es como una experiencia. Igual también por funcionarios públicos, sobre todo en las dependencias de gobierno. Sabemos que la mayoría ni siquiera tiene la primaria, la verdad, pero está en una dependencia ya sea de salud, ya sea de territorial, ya sea de cualquier servicio, pero si a mí me conviene, pues licenciado, licenciada, aunque ni siquiera sepan usar una computadora, pero tenemos que acercarnos con con esa magnitud de decir licenciado, aunque no lo sepa, aunque no lo sea, y eso, fíjese, los que somos profesionales y conocemos un poquito más, las personas que no están estudiadas y no están preparadas, el decirles algo que no, decirles un título de esta magnitud, a ellos se les sube el ego. Ellos piensan que tienen más poder sobre nosotros y a veces nosotros tenemos que ser más humildes y más inteligentes, precisamente debemos de tener esa humildad y esa inteligencia porque estamos preparados para enfrentarnos a alguien que está en el poder, que no tiene la preparación. Entonces, si nos conviene, tenemos que dirigirnos. Y me ha servido, y es también como un tip a muchos compañeros aquí presentes que lo hagan, porque no nos vamos a poner al tú con autoridad, porque ellos tienen el poder. Y es rebajarnos a ellos. Entonces, pues yo creo que lo más correcto sí es seguir utilizando como que licenciado, licenciada, aunque éticamente no sea lo correcto, pero si nos conviene, pues hay que hacerlo, ¿no? Es cuanto, muchas gracias.
Gracias por su participación, licenciado. Me parece que licenciada Vianey levantó la mano después. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hacía mención acerca de las habilidades blandas. Las habilidades blandas vienen siendo como esa capacidad que tenemos nosotros, como personas, como individuos, para relacionarnos y comunicarnos entre nosotros. Y aquí se deriva algún ejemplo como es la creatividad, como lo es el compañero que habló anteriormente, esa capacidad emocional, esa inteligencia emocional, esta capacidad de poder relacionarnos entre nosotros y de alguna manera colaborar. Yo así lo entiendo como habilidades blandas. Referente a lo que mencionaban, pues es cierto, coloquialmente solemos entre compañeros decirnos lic, buenas tardes, lic esto, lic lo otro, porque ya también es como algo que se nos ha hecho hábito y porque entendemos que toda persona que está en alguna dependencia, en alguna institución, tiene un perfil académico. Entonces, de alguna manera ya lo atribuimos así. Es cierto que la realidad es otra. Muchas veces no tienen ni el perfil o muchas veces entran a trabajar porque pues no hay de otra. En México a veces no hay suficiente bolsa de trabajo y en lugares donde debería haber doctores a veces hay ingenieros o, o así, ¿no? Se ve de todo. Pero como bien lo dice el compañero que habló también, ahí entra también la capacidad y la tolerancia de uno, de alguna manera tener ese respeto. Yo así lo entiendo. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Así es, pues cada uno tendrá su opinión referente a si es no o no correcto o ético decirles, aunque no sean. Creo que aquí lo difícil es diferenciar porque pues no traemos como ¿no? Es justo una etiqueta de decir si soy, no soy licenciado o terminé, tengo el título, cédula, ¿no? Creo que es costumbre y también respeto quizá. Y además, como lo comentan, me conviene, ellos sienten este ego de decir, pues sí, tú necesitas de mí y pues entre mejor me hables o me trates, pues también, ¿no? Va de regreso. Entonces, yo creo que es pues eso, ¿no? Esa situación. Entonces, efectivamente, estas habilidades blandas de las que poco se habla, pero que nos ayudan a interactuar con pues, todas las personas, básicamente, ¿no? Como dijo el licenciado. Finalmente es algo que no nos enseñan en la carrera, ¿no? Es algo que uno tiene que desarrollar por su cuenta, porque nadie te dice, ¿no? Te enseñan la teoría y esto, y los códigos, las leyes, reglamentos, normas, y pues la ética, ¿no? Al final, una materia que se tiene que impartir, ética del jurista, ética jurídica o como le llamen en su facultad o en su universidad, pero finalmente estas habilidades a veces son hasta más necesarias y prácticas que las del conocimiento. Si bien es bueno, ¿no? Saber argumentar, como se dijo, ¿no? El artículo tal, tener la base para argumentar jurídicamente, pues estas habilidades incluso son como un plus, son a veces hasta más importantes. ¿Por qué? Porque esta tolerancia, ¿no? Esta inteligencia emocional, saber controlar nuestras emociones cuando alguien nos trata mal, nos alza la voz, eh, cómo me voy a dirigir, cómo me voy a comportar, esta comunicación asertiva, ¿no? Entonces, a veces es incluso más importante que el mismo conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, eso por un lado. Y entonces, hay otro tema también a discusión que está también, pues sí, muy controversial entre los licenciados, es el tema de si deberíamos o no darles un pago a los actuarios cuando van a hacer una diligencia, a notificar. Se ha preguntado en los grupos, yo lo he leído en grupos de incluso de la escuela, de licenciados en los diferentes en que estoy, cuánto le debo dar, si es apropiado. Muchos comentan, ¿no? Cada uno diferente su punto de vista, al igual que esta parte, el tema de cómo llamarlos está esta otra parte de, ¿no? De debo darles
dinero, debo no fomentar esta idea. Entonces, también me gustaría saber su opinión porque es parte, ¿no? De aquellos que se dedican al litigio, es el diario, ¿no? Convivir con esto. Entonces, ahí levantó su mano, licenciada Laura Patricia, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, si bien en el tema de dar aportación, las famosas copias a los funcionarios del tribunal, no es una obligación, puesto que ellos tienen su sueldo y pues ellos perciben sí, económicamente algo por su trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que también se ha vuelto una costumbre dentro del desenvolvimiento en el campo. ¿Por qué? Por el agilizar nuestros procedimientos, ¿no? Si necesito que me den fecha pronta para ir a notificar a mi contrario, pues obviamente tengo que dar para las copias y uno se da cuenta, ¿no? Si das para las copias, te anotan en las primeras y si no, ni te anotan, te dicen luego recupero el expediente. Entonces, yo creo que aquí ya es a criterio de cada uno, ¿no? Al final del día, pues la necesidad de terminar nosotros nuestros asuntos rápido, creo que es personal. Y digo, a lo mejor habrá abogados que digan, no, pues yo no le doy nada, pues hay que se vaya como se tenga que ir, ¿no? Y sin embargo, a veces eso hace que nuestro mismo procedimiento sea tardado, engorroso, y pues obviamente los clientes los tenemos encima. Entonces, digo, hay abogados que sí, con todo respeto, cada quien sabe cómo maneja sus clientes, pero yo pienso que entre más rápido saques tu trabajo, mejor, y lo que venga, que no nos estemos llenando de tantos expedientes, de tantos asuntos por resolver. Entonces, si de esa manera podemos adelantarlo, yo creo que ya es a criterio de cada uno, y pues también, ¿no? Dentro del cobro de honorarios, pues también cuánto le cobramos a los clientes, ¿no? Porque hay clientes en donde dices, pues sí, doy para rápido, ¿no? Porque cobré bien en mis honorarios, ¿no? Pero hay clientes también en los que pues ayudas a las personas y no cobras los honorarios así como que tan súper bien, entonces también te limitan un poquito, ¿no? Pero yo creo que ya el darles a los funcionarios del Poder Judicial ya es a consideración de cada uno, pero como recomendación, pues aunque sea poquito para que agilicen rápido, es cuanto. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine lo contrario? Hay una mano. El licenciado Gabriel, por favor. Sí, yo como que estoy un poquito dividido en ese tema porque, a ver, entiendo que pues la mayoría de los funcionarios públicos a veces tienen una carga excesiva de trabajo que les impide desarrollar sus funciones de la mejor manera, pero creo que el fomentar este tipo bueno, aquí donde yo estoy les denominamos impulsos procesales, pues puede llegar a verse mal en el sentido de que podríamos o sea, notarlo como un tema de corrupción o favoritismo o de un tema subjetivista, es decir, que el funcionario público esté en mi favor. Y dos, pues no necesariamente necesitamos impulsar para que ellos hagan su trabajo, porque bien o mal pagados, pues es algo que ellos realizan. Entonces, eh, a veces siento que sí, como dice la licenciada, a veces está bien pues para tratar de agilizar trámites, pero siento que es algo que se debía erradicar. Yo creo que lo mejor sería pues, que ellos lucharan por un mejor salario para pues así evitar que los justiciables pues seamos los que le estemos completando pues para lo de los pasajes. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Licenciada Daniela, me parece que levantó después su mano. No solamente hizo un comentario, pero adelante. Ah, alguien más la acaba de levantar, pero no alcancé a ver el nombre. La Por licenciada favor, Laura. puede, por favor. Bueno, en cuanto a lo que comenta el licenciado, de lo del impulso procesal, que es algo que no debemos de erradicar, creo que ya es una costumbre antaña y que quizás para poderla quitar, pues yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Al final de cuentas, estos funcionarios ya están acostumbrados a ese impulso procesal y si bien lo sabemos, si no damos esa aportación, pues nada más nuestras cosas se van
a fechas largas, ¿no? Entonces, sí considero que, pues, aunque ahorita nosotros queramos hacer la diferencia o las nuevas generaciones hacer diferencia en eso, creo que es algo difícil, puesto que esto ya tiene muchísimos años atrás, llevándose de esta manera, ¿no? ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Quisiera complementar con base a lo que están diciendo. Habría que diferenciar dos palabras o dos puntos de vista de esto. Una cosa es el impulso procesal, que entre paréntesis se llama soborno o mordida, porque esa es la realidad. Y la otra cosa es una gratificación. Si nosotros empezamos a diferenciar esos términos, sí podemos empezar a hacer cambios. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que hablar con el funcionario público que se llama actuario, el cual va a hacer mi notificación para que mi parte contraria se entere que le demandé una pensión alimenticia a favor de mi representada y su menor hijo. Ese es mi problema. Para yo poder abordar este actuario y desarrolle su trabajo, que ya es una obligación, porque para eso le pagan, yo tengo que tener una buena comunicación con él. Entonces, yo creo que si empezamos a corregir tanto ese tipo de mentalidad y el comportamiento y cómo nos dirigimos y dejamos empezar, porque conozco demasiados abogados que a sus clientes les dicen, te voy a cobrar mis honorarios más los impulsos procesales. Y les explican qué es un impulso procesal. Y hay otros abogados que entre abogados dicen, tú cobra barato, pero entre los impulsos procesales sacamos más. ¿Qué es lo que significa eso? Que empezamos a pedir dinero para supuestamente dar mordidas o impulsos procesales y con eso empezamos a robar a nuestros clientes. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero sí una mayoría del gremio. Esa es la realidad de las cosas. Este tipo de charlas es para eso, para ser muy honestos y para tratar de aprender, crecer y erradicar ciertas situaciones. Entonces, a mi ejemplo al que iba, si yo me acerco con el actuario, yo agendo mi cita, yo en buena onda le indico cuándo me vas a dar la cita, tal día, le indico que tengo un poco de prisa por X circunstancia. En la praxis y en la experiencia, créanme que la mayoría se presta. Pero si yo quiero ir al camino fácil, a darle dinero para resolver, con todo respeto y desde el punto de vista de su servidor, estamos mal. Porque no agotamos el tema de la comunicación y nos vamos al camino fácil. Si aún así, una vez que hablamos con el funcionario, no quiere, no se presta, bueno, el impulso procesar no es la única salida. Hay quejas, tienen una persona que está arriba de ellos. Si es difícil, claro que va a ser difícil, le vas contra marea, pero al final del día se supone que para eso nos estamos preparando y para eso alguien nos está pagando, porque entonces nos están pagando para que yo le pague a otro, para que ese otro resuelva lo que yo le pagué y que alguien me está pagando a mí. No suena tan coherente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo manejamos? Me acerco, le comunico mi situación, solicito mi agenda, le digo, no te preocupes, actuario, vamos a tener el transporte para llevarte a la diligencia, te vamos a traer con seguridad, y si yo considero que hizo un buen trabajo y que se lo merece yo a Asael, licenciada Asael, no lo que dice la tradición o la costumbre, le doy una gratificación, no un impulso procesal. Es decir, agradezco que hiciste tu trabajo porque sé que es desgastante andar en la calle, porque sé que hacer notificaciones siempre es un riesgo. A los actuarios, si no saben, les sacan pistolas, les avientan los perros, les avientan agua, los insultan, pasan muchas penumbras, aunque eso no justifica que haya corrupción dentro de su gremio. Entonces, el punto de vista muy personal es, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos las cosas. No es lo mismo, como expliqué, el impulso, procesar o soborno, para mí, entre comillas, a una gratificación. Me ha tocado hacer diligencias que el actuario es prepotente, es grosero, hace su trabajo porque lo tiene que hacer, lo llamamos, y de impulso procesar no le doy nada y de gratificación tampoco, porque no es mi obligación y porque al final del día no me está haciendo un favor, está cumpliendo con su trabajo. Si yo soy exigente, pero educado y respetuoso, va a haber un resultado. Si yo soy exigente y grosero, lo más seguro es que me va a dar la agenda muy tarde, la cita. Entonces, creo que si empezamos
a manejar el tipo de términos, el comportamiento y cómo hablamos con este tipo de funcionarios, que es el tema de la charla de hoy, creo que en la mayoría de los asuntos va a ser muy diverso y vamos a evitar ese camino corto que es estar dando dinero. Punto de vista personal, que en la praxis nos ha servido al despacho y a su servidor, y que se los aconsejo. ¿Es difícil? Sí. ¿Te critican? También. ¿No todos están de acuerdo? También. ¿Te puedes hacer de enemigos? También. Pero es parte de hacer un cambio. Ya va a depender de la ética y de la forma en que cada uno de nosotros como personas y como profesionales lo desarrollemos. Te dejo la palabra, licenciada. Sí, gracias a todos por sus aportaciones. Y sí, exacto, aquí venimos a compartir, ¿no? Nuestra opinión. La charla se trata de eso. Quien quiera tomar un consejo, aplicarlo, cada quien sabrá. Obviamente estos son muy temas personales, de ética, de cada quien, cómo maneje sus asuntos. A veces, como dice la licenciada, que el cliente, ¿no? Que tanta prisa se tenga y demás, en terminar, ¿no? El asunto, avanzarlo. Entonces, obviamente todos queremos, ¿no? Rápido que termine y cobrar y ya está, ¿no? O que salga lo mejor posible y como dice bien el licenciado Acel, a veces hasta quizás si no lo hacemos de esa forma, hasta enemigos, ¿no? O de mala gana, o no van, o nos mandan largas. Una maestra, ¿no? De mi facultad, que es civilista, se dedica al civil familiar, con un carácter y temperamento muy fuerte, este, nos decía, yo nunca he tenido que dar un soborno, porque ella decía que era eso, y siempre ha salido, ¿no? Siempre me dan cita, no sé si sea lejana, cercana, sale el trabajo, es su deber y yo nunca voy a fomentar la corrupción. Hagamos un cambio, cada quien decide, pero sí es verdad, me quedé con eso y creo que depende mucho, obviamente, cada persona. Aquí no venimos a juzgar, ni mucho menos, cada uno sabrá tomar sus propias decisiones, lo que le ha funcionado, si quiere o no participar de esto, entonces es decisión personal. Únicamente es también ese otro debate que está en la mesa, como dice el licenciado Asael, muchas veces creo que desde el inicio, por eso les decía al principio, cómo me dirijo, desde mi presencia, ¿no? Cómo llego a, a imponer o a transmitir mi mensaje, sacar la cita, desde ahí podemos hacer el cambio, ¿no? No es ir comúnmente se dice, hacer la barba, ni lambiscón, ni mucho menos, sino dirigirme con respeto, con educación, mucha empatía y creo que por lo menos en lo personal me ha funcionado. Sin iniciar con esto que es como de, ay, mire, cuando aquí le va una ayuda o un impulso, no se ha tenido que llegar a eso. Entonces, pues cada quien sabrá, pero bueno, aquí nos ayudamos con los conceptos. Otro asunto es, por ejemplo, en el caso de con los jueces o magistrados, está, por así decirlo, prohibido tutearlos, ¿no? Tienen esta jerarquía, este puesto, y lo más usual es usar los términos señoría o usía, ¿no? Ahora bien, al momento de entrar a una audiencia, lo normal es estar nerviosos, ¿no? Nos han enseñado que no, el temple y que no estés nervioso y para nada, pero pues somos seres humanos, ¿no? Es parte de nuestras emociones, más bien hay que aprender a regular, ¿no? Esos nervios y pues se pueden, digamos que ir trabajando de diferentes formas, ¿no? Algo que nos puede ayudar es pensar positivo desde antes, no estar con esta parte de no me voy a acordar, esto está, no sé bien, no estoy seguro, porque nuestra mente se empieza a trabajar, ¿no? De la manera negativa y entonces nosotros mismos nos estamos condicionando, limitando. Más bien sería, todo va a salir bien, estoy seguro, me preparé, debo recordar esto, respirar y pues adelante, ¿no? También es importante y mucho la ropa que usamos. También hay otro debate con eso, de que si no es tan importante, sino el conocimiento que uno lleva, los argumentos que voy a dar, las bases, el estar bien preparado y sin duda concuerdo con eso. No es muy importante el conocimiento que uno adquiera, con la seguridad que me va a dar el saber lo que estoy diciendo, argumentarlo,
pero yo sí he notado mucha diferencia en la forma en que alguien se viste, como dicen coloquialmente, como te ven, te tratan. Entonces, ahí también está otro debate. Si alguien quiere comentarme, aconsejar o qué les ha ayudado a ustedes, qué les ha servido en este tema de la vestimenta, pueden igual participar, alzar su mano o levantar su mano y virtual, y es bienvenida su participación. Adelante, licenciada Leticia, y después, licenciada Laura, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, básicamente yo considero que es una parte esencial. La imagen cuenta demasiado. Es bien cierto que el cómo te ven te tratan. A veces, aunque se tenga el conocimiento, realmente la imagen, la primera impresión cuenta demasiado y la parte de la seguridad que tendría que ser como nuestra siguiente prenda al enfrentarnos o al estar en este tipo de situaciones, ¿no? O circunstancias. Yo voy comenzando pues esta cuestión de concluyendo carrera, toda esta parte, a mi corta experiencia en esta carrera. Sin embargo, en la carrera laboral, sí me percato de toda esta situación que es muy, muy importante. Es mi aportación que hasta el momento puedo otorgar. Gracias, licenciada. Adelante, licenciada Laura, por favor. Bueno, sí, exactamente como comenta la licenciada, ¿no? Efectivamente, la imagen del abogado, toda la gente nos mira, y para las personas, siempre somos las personas impecables, ¿no? Y siento que es una tradición y también una costumbre que la gente ya nos tenga catalogados así, ¿no? El siempre vernos súper arreglados, de vestir, con saco, con corbata, en su caso los caballeros, zapatilla las damas, bien boleados y etcétera, ¿no? Sin embargo, yo conozco, abogados, pues ya grandes, y he visto abogados que de verdad, o sea, yo un día estaba formada en el archivo y cuando vi que un abogado traía como una bolsa de mandados de esas como de que están como tejidas de plástico toda rota y dije, ¿por qué traerás sus cosas, no? Pero una persona que tiene unos conocimientos que uno dice, te quedas impactado, ¿no? Y el señor hasta huele raro, ¿no? Porque ya es una persona grande, pero tiene muchísimos conocimientos y de verdad que yo pienso, o sea, considero que como te ven, te tratan, es algo que ya está, pues sí, algo trillado, ¿no? Porque en realidad no debería de ser así. Al final del día también las modas van cambiando, ¿no? Yo ahorita he llegado a ver abogadas con tenis y de traje, abogados con tenis y de traje, ¿no? Entonces, digo, hay gente que es adulta, pero son unas expertices en esta carrera, gente que tiene, no, o sea, conocimientos al tope, o sea, gente que es toda una eminencia y no porque ya a lo mejor el señor esté grande, ya el día no se va a arreglar como a lo mejor alguno de nuestros compañeros jóvenes que está aquí que se perfuman, todavía se dedican a rasurarse bien la barba, el corte de cabello, bien boleaditos, ¿no? Al final del día es gente que a lo mejor ya no va teniendo la importancia en eso, ¿no? Porque ya toda su vida siempre fue, siempre a la línea, ¿no? Entonces yo considero que eso de que como te ven, te tratan, está mal, porque también si bien hay gente que pues no tiene las capacidades o no tiene más bien la economía, vas saliendo de la carrera, vas empezando, no tienes la economía como para andar al 100, ¿no? Y a veces la gente empieza a vestir como puede. Y conforme vas avanzando en la carrera, pues vas modificando y vas incrementando tu imagen económicamente en lo que te pones, ¿no? Entonces, siento que también eso está mal. ¿Es cuanto? Gracias por su comentario, su opinión, licenciada. Sí, así es. Creo que también he notado eso y es, sí, pues loable el conocimiento que tienen estos licenciados, ¿no? Y a veces es esa sencillez, ¿no? Que siguen teniendo, incluso aún si tienen a lo mejor ya el recurso, siguen vistiendo igual o de forma sencilla o con trajes quizá como comenta ya pasados de moda. Y a veces, pues sí, entre quizás los más jóvenes son los que mejor se visten o ya es cuestión ahí
ver quién se viste mejor, quién va más arreglado, perfumado, y sí, se nos considera, ¿no? Por así decirlo, en el gremio, como de, pues sí, de traje siempre, la corbata, este, las mujeres igual, quizá con falda, bien arregladas, pero es cierto, esto, como decía al principio, el conocimiento es lo importante, o sea, ¿qué voy a ir a decir? Porque si voy bien arreglada, pero no tengo idea ni qué argumento usar, ni qué código, qué ley, qué artículo, qué era lo que, a lo que venía, entonces, pues sí, de nada me va a servir mucho el ir bien arreglada, ¿no? Pero siento que, creo que más bien la diferencia sería la pulcritud, ¿no? La limpieza, que no tiene que ver quizá tanto con esta parte de sí la imagen, pero no la moda, ¿no? Si voy limpia, si voy aseada, bien arreglados, como dijo usted, licenciada, mis zapatos boleados o limpios, mi bolsa, mi ropa limpia. Yo he llegado a ver en los juzgados personas. Digo, a lo mejor quizás nada más van a algún trámite que alguien les pide hacer, pero han ido con chanclas, o sea, con pantuflas, ya ni con tenis. Y digo, pues sí, ya es too much, ¿no? Ya es demasiado de aquel lado. Pero digo, quizás no se dediquen a esto, simplemente van a esa diligencia, están autorizados y paz, ¿no? Pero yo creo que la base sería más bien para no irnos como al extremo de sí, la moda que me queda, porque como dice licenciada, y en general es así, las modas cambian, ¿no? Ahorita estamos más en esta consumismo que lo que hoy se usa ya mañana en un mes pasó de moda, ya no se ve bien, ya no se usa y entonces ahí está uno cambiando. Más bien es tener uno su personalidad, su propia esencia y pues siempre ir limpio, pulcro y con eso, ¿no? Oliendo bien. Entonces, no sé, dejó levantada su manita, licenciado, o quiere hacer otro comentario. De hecho, al licenciado Juan Carlos, no sé si esté ahorita aquí en la charla, y a mí nos tocó un día que andábamos en los juzgados, creo que de Catepec, y nos subimos en la combi, andábamos en transporte público. Y de repente, o sea, al lado de mí venía una persona que hasta se hizo a un lado para que yo me sentara, pero ya era una señora grande. Y veníamos platicando precisamente de lo que estábamos haciendo, y de repente la señora nos interrumpe, ¿no? Y ya nos empezó a preguntar de un asunto mercantil que ella tiene. Entonces nos quedamos así los dos de a tres porque era una señora, pues, ya grande, vestida X, y sus papeles y todos sus documentos los traía en una bolsa de las reciclables. O sea, no parecía ni siquiera abogada. Pero cuando nos empezó a explicar todo lo que hacía y todo eso, de verdad que nosotros nos quedamos con la boca abierta y todavía nos bajamos y dijimos, ¿y quién la viera que fuera abogada, no? O sea, la verdad, honestamente dijimos eso, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver su vestimenta con lo que ella es y su esencia, ¿no? Porque también muy agradable, ¿no? Y al final de cuentas, digo, yo conozco abogados también de renombre que visten de marcas, que sus trajes se los hacen, se los mandan a hacer por pues sí, especiales y todo eso, y hasta grabados y demás. Y la verdad es que son personas que realmente no tienen nada de humildad, no tienen respeto por los demás, ni siquiera por los demás colegas. Entonces, yo creo que también eso hay que valorarlo, ¿no? Antes de ver el cómo te ven, te tratan, porque hay gente que se ve súper, súper bien, y la verdad es que uno les ve las marcas por encima, pero son gente pésima, ¿no? O sea, que de verdad dice uno, no, o sea, como seres humanos no tienen nada de empatía, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver, con nuestra esencia y nuestra ética y nuestro profesionalismo, ¿no? Cómo tratamos a los demás, porque si bien vivimos o el plato que está en nuestra mesa es de los clientes, ¿sí? De clientes que a lo mejor tienen diferente economía a la de nosotros, a lo mejor menor, a lo mejor mayor, pero al final de cuentas, tenemos que tener ese respeto, ¿no? Es cuanto. Gracias, licenciada. Licenciado Adrián, por favor. Ok, muchas gracias por cederme la palabra otra vez. Muy acertada sus puntos de vista. También hay algo que quiero agregar sobre la vestimenta. Puedo añadir que también es un rasgo cultural. La vestimenta. ¿A qué me refiero cultural? No es lo mismo vestir de traje en la Ciudad de México que vestir de traje en una zona costera. Y les voy a comentar por qué. Yo viví en Mazatlán apenas, estuve ahí 3 años, regresé el año pasado y estoy estudiando mi carrera de Derecho, yo iba a diario, y la única persona que yo veía de traje era mi director de la facultad, y porque también actualmente es el que lleva los casos de los problemas con la UAS.
la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y yo me decía, ¿por qué la gente que de derecho no tiene traje? Porque allá el calor es horrible, allá el clima es sumamente caluroso. No vas a ver a una persona de traje. Y la mayoría de los abogados, cuando ya están ejecutando su trabajo, sí los ves si acaso con ropa de vestir, nada más los ves entrando de vestir en la audiencia, pero se salen inmediatamente, se quitan los zapatos de vestir, porque de verdad yo no aguanté ni 15 minutos caminando con unos zapatos de vestir. Se me coció el pie. Literal, el clima es sumamente caluroso. Las mujeres no las vas a ver con zapatillas, siendo abogadas, siendo lo que sea. Obviamente sí en su trabajo porque están aclimatizados, pero salen del palacio y las ves inmediatamente cómo se cambian sus zapatillas por chanclas. Y es muy normal allá. Si aquí se haría eso una persona, una mujer sobre todo, la voltarían a ver y dirían, ¿qué onda? ¿Una abogada haciendo eso? ¿Qué falta de profesionalismo? Pero no, en realidad yo creo que si nos ponemos un poco a ver la gran diversidad que tiene nuestro país y los que hemos vivido en diferentes estados, es un rasgo cultural y no es porque esté mal, sino porque también en la Ciudad de México sí estamos muy perversos, ¿no? En esa forma de vestimenta, en el que aquí en la Ciudad de México ves a una persona con minifalda, con un shortcito, y le faltan al respeto, ¿no? Entonces eso ya es aparte de que está penado, pero allá en Mazatlán, incluso en el malecón, ves a las mujeres en traje de baño y es tan normal, eso sí, le faltas al respeto y vas para atrás. Entonces yo considero que se debe a algo también cultural, la forma por los climas, pero de eso a que diferenciar de que alguien sabe más, menos, bueno, eso ya está, es otra cuestión aparte, ¿no? Yo sí quería como que aportar como que un rasgo en cuestión cultural en la vestimenta, ¿no? Gracias. Sí, gracias también, licenciado, por su aportación. Efectivamente, es también lo he notado en estados en donde van con su guayabera y pues al final yo lo que quería destacar es eso, ¿no? La limpieza, o sea que no va a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor por la parte del clima extremo, un lugar a otro. Y también como ahorita en los comentarios que estoy leyendo ya son estereotipos, ¿no? A veces ya también es esa parte, pero otro comentario por ahí dice que como es tu carta de presentación, se me había olvidado como decía. Entonces sí, finalmente es como la primera impresión a veces que damos, ¿no? Como al llegar antes de decir una palabra siquiera, pues ya nos están analizando, ¿no? Cómo nos vemos. Entonces, si bien no debería influir, sino el conocimiento que tenemos, pues también es parte de eso, ¿no? De los estereotipos, también es cultural. Entonces, hay como de todo un poco, pero yo creo que lo único que yo resaltaría aquí es la pulcritud. Siempre ante todo, este, en todo momento, ¿no? Ya sea que nuestra ropa sea o no de marca, sea mi estilo personal, pues siempre ir bien aseados, ¿no? Bien limpios. Entonces, bueno, eso aparte de lo que venía hablando de las audiencias, pensar positivo en la ropa que usamos, o bueno, por lo menos esta parte de vernos bien y recordar que todo se trata de formalismos, ¿no? Entonces, evitemos siempre hacer ruidos, ¿no? O estar gesticulando cuando la otra parte está hablando, mi contraparte, mover la cabeza en forma negativa. Más bien hay que mantenerse tranquilo, con aplomo y esperar nuestro turno, ¿no? En lugar de estar como nerviosos metiendo las manos al bolsillo o gesticulando como para denotar que está mal lo que está diciendo, está equivocado, incluso una risa, no sé, o sonrisa sarcástica, porque eso no, digamos que no habla bien de nosotros, ¿no? Estamos, o de lo que estamos proyectando. Más bien, mantenernos tranquilos, esperar el turno, para encarar y pues lo más importante de todo es la buena preparación, ¿no? De hecho, hay alguien que dice que moverse mucho denota inseguridad. Alguien que se mueve poco es una persona con aplomo, que es más segura,
que alguien que se la pasa como moviéndose de un lugar a otro, sí, como intranquilo, ¿no? Se nota menos preparado o menos seguro de lo que está haciendo. Y bueno, algo que nos va a ayudar a desarrollar algunas de las cualidades como, o estas habilidades como la oratoria, la argumentación, un buen léxico, es la lectura. Es sin duda fundamental, aunque como abogados o en el momento de haber sido estudiantes, leímos cantidad de libros, porque, bueno, en lo personal creo que es una de las carreras que más fomenta la lectura, o en donde más habitualmente es, porque pues nos dejan muchas lecturas para actividades, tareas, tan solo el leer códigos, leyes, la Constitución, artículos, pues eso nos va a ayudar, incluso por cualquier tipo de lectura, ¿no? Amplía nuestro vocabulario. El tipo de lectura que nos guste, pues nos va a ayudar siempre, ¿no? Siempre también leer en voz alta, frente al espejo, respetar signos, ¿no? Puntuación, acentos. Eso nos va a ayudar para que al momento de dirigirnos, pues ya sea en una audiencia o ante un funcionario, pues podamos expresarnos de mejor manera. Hablar lento, despacio, pero fuerte, ¿no? En voz alta, porque muchas veces en estos lugares donde hay trámites y demás, hay muchísima gente y de repente es como estos nervios los que no ayudan porque queremos decir bajito porque a lo mejor ni no sabemos ni lo que vamos a pedir o hacer, entonces nos da este nervio de que pues me van a escuchar, mejor hablo despacito, pero justamente del otro lado está la persona que nos hace repetir, que ya no escuchó, que qué queremos decir o nos ignora. Entonces es bueno hablar fuerte y claro, no hablar en tono dubitativo, ¿no? Que yo misma esté dudando de qué estoy diciendo, es más bien manejar las palabras. Quizá no sé bien lo que voy a hacer, pero mejor en lugar de decir, bueno, no estoy segura si es aquí el trámite que voy a realizar, cambiarlo por ser más directo, ¿no? Buenas tardes, sería tan amable de confirmarme si este trámite se realiza aquí, afirmando, y de esta forma, bueno, pues va a ser más probable que no me vean, ¿no? Como tan insegura o tan insegura. Y por último, pues siempre sonreír, ¿no? Por ahí dicen que sonreír es gratis, no cuesta nada. Entonces, esto también como que de entrada, junto con nuestro aspecto, es lo primero que van a ver, ¿no? Una sonrisa genuina, no sonreír como falsamente o porque sí, genuina y pues siempre con esta amabilidad y simpatía, pues en lo personal me ha abierto muchas puertas, me han auxiliado y pues ir siempre humildemente, ¿no? Sabiendo, muchas veces les he dicho directamente cuando me mandan como de un lado a otro de no es allá con el licenciado o con tal, este, de repente sí uso suelo decirles, la necesidad que tengo, que ya me han traído aquí o allá y que si de favor me ayudaría con tal trámite y pues notan esa parte, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en una fiscalía, ahí es como un poco más complicado, es más pequeño, es el trato como más directo, más personal. Yo no estaba autorizada, pero le expliqué la situación al licenciado, me escuchó, nos aventamos una plática, incluso coincidimos que mi maestra en ese momento de penal había sido su compañera de escuela y muy buen trato. La verdad es que de ahí me empezó a ayudar mucho, incluso me dijo cómo se hacía todo el seguimiento cuando yo, pues sí, desconocía y ni siquiera estaba autorizada. Entonces, la verdad es que sí, ser amable, empática, sencilla y se transmite y pues eso en lo personal me ha ayudado mucho. Y bueno, pues eso es todo por la charla de hoy. Si alguien quiere comentar, ampliar un poco, dar un consejo, una experiencia que le haya pasado acerca de esto, pues adelante, es el momento. Licenciada Laura Patricia y después licenciada Le. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, adelante. Sí. Bueno, aparte, bueno, yo sí, aquí pues creo que sí hay también muchas personas que pues todavía no terminan la carrera, que todavía no se enfrentan a lo que es el campo y los primeros pasos que damos cuando nos enfrentamos a
a estar ya en campo, a empezar a tratar con ciertas autoridades dentro del Poder Judicial, pues sí es muy temeroso, no sabemos cómo dirigirnos y de repente nos dirigimos a las personas y a veces los funcionarios pues no son a veces amables y nos tratan mal o así. Entonces, que no nos apersonemos esas cosas. Al final del camino vamos a ir comprendiendo muchas cosas y vamos a ir aprendiendo cómo tratar a ciertas personas y dónde sí podemos entrar con cierta cara, dónde no, y vamos a empezar, yo creo que a utilizar cierto tipo de máscaras para poder tratar de entrar o encajar en esos círculos para poder también dar avance a nuestros trámites y empezar a conocer más en campo. Porque si bien, como usted lo comentaba, licenciada, desde un principio, en la universidad todo es teórico. El enfrentarnos a campo es lo más complicado, porque nadie nos enseña cómo acercarnos a un actuario, nadie nos enseña cómo ir a diligenciar, nadie nos enseña cómo hablar con un secretario de acuerdos, nadie nos dice que sí podemos hablar hasta con un juez. Entonces, creo que son partes fundamentales que cuando vamos empezando todos a desarrollarnos en el campo, en la carrera, sí nos suceden muchas cosas y muchas veces la gente hasta quiere desistir porque dices, híjole, no pensé que fuera tan así, no esto, no el otro, ¿no? Y sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos vamos adaptando o vamos conociendo ciertos estilos de tratos y es conforme nosotros podemos ir avanzando y que pues no nos apersonemos este tipo de situaciones, porque no es en contra de nosotros, simplemente el sistema también así ya es. ¿Es cuánto? Gracias, licenciada. Adelante, licenciada Leti, y luego me parece que es licenciado Gabriel, que no veo. Sí, gracias, licenciada. Justamente ahorita aportaría algo esencial como lo que es esta parte de seguridad, pero también esta parte emocional, ¿no? A veces es bien importante justo porque pueden ellos tener alguna situación en el que nos contestan de una manera porque tal vez así son, porque ya están acostumbrados, porque tuvieron una incidencia anteriormente, ¿no? Y no es que muchas de las veces sea directamente con uno en particular, sino yo creo que esa inteligencia emocional que se tiene que trabajar bastante de cierta manera y más en esta carrera, en este gran camino. ¿Por qué? Porque eso también nos va a hacer cómo, no, cómo nos vamos a dirigir con ellos, ¿no? Yo creo que a veces podemos caer en esa situación de enojo o a lo mejor de es que me habló o me contestó de cierta manera, no lo sé, y poder, no sé, querer contestar, pero de una manera imprudente, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de una inteligencia emocional es demasiado importante y justamente la empatía, ¿no? Algo que mencionaba la licenciada Silvia, esta parte también de no voy a corresponder a lo mejor al mismo tono, voy a entender que básicamente lo que está sucediendo, bueno, no tiene nada que ver conmigo, yo voy a una situación y el cómo yo me dirija con ellos esta parte de modular el tono de voz ayuda demasiado. Entonces, el hecho de que uno llegue con esta seguridad, yo creo que funciona bastante, bastante bien. A lo que yo he podido observar es cuánto. Muchas gracias también. Licenciado, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero dar mis agradecimientos pues, por esta plática que tenemos ahorita mismo, porque creo que se toman temas que en la carrera no te enseñan. En mi caso, soy recién egresado de la licenciatura, entonces, pues estoy fresco, todavía me falta mucho por aprender, entonces este tipo de pláticas, escuchar a compañeros y compañeras que ya son expertos, ya tuvieron experiencias, pues me ayuda muchísimo para incluso retroalimentar algunas cuestiones en las que yo haya vivido o en su defecto cuando las vaya a vivir. Entonces, pues agradezco este espacio porque pues a mí me ayuda muchísimo a potenciar de mi carrera profesional. Segundo, en mi caso, pues yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social y prácticas profesionales en el SAT. Me tocó a mí atender a los contribuyentes y una de las cosas que más me molestaba era cuando la gente venía de una forma déspota o venía enojada o me empezaba a tratar mal y hacía que yo como, pues en cierto, no servidor público, pues porque no tenía ese carácter, pero pues sí que el que los atendía, pues me contagiara
su forma de actuar. Entonces, pues el consejo que yo podría dar, que ya estuve en ese ramo, pues es lo que ustedes decían, tratar de siempre dirigirte con buena cara, con buenos modales, incluso pues por el simple hecho de mostrar que tú eres una persona diferente y respetuosa, pero creo que en su mayoría cuando tú actúas bien frente a un servidor público, por lo regular pues siempre te va a contestar bien, claro, con sus deshonrosas excepciones. Entonces pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, justamente te tocó, ¿no? Aún no siendo funcionario, pues sí estar del otro lado, ¿no? Y te pudiste dar cuenta de eso, ¿no? Que al final, como llega la persona, va a ser como la trates, porque sí, somos humanos imperfectos, entonces no puedo decir que siempre es como, ay, sí, qué bien todos nos tratamos y voy a aguantar lo que me digan. A veces sí, pues molesta, ¿no? El tono, la forma en que se dirigen o demás, ¿no? Entonces, igual, quizá los funcionarios tienen tanta carga de trabajo que es como de otra vez lo mismo y expedientes y esto y me va a preguntar lo que ya me preguntaron 20 personas o no sé, entonces, pues también quizá esta parte de la empatía de decir, bueno, lo entiendo, ¿no? Como que este fastidio de estar, ¿no? Constantemente con lo mismo, al final, pues es su trabajo, es el de nosotros y pues así, una con otra, pero sí, muchas gracias también por la aportación y a todos por estar aquí esta noche. Por mi parte es todo, no sé, licenciado Asael, si quieras. Sí, nada más para complementar y hacer un par de avisos. A nombre de RSOs y contadores, pues agradecerte, licenciada Silvia, por la ponencia, por la aportación como todos, ¿no? El poder traer esa información que a veces desconocemos y que, como también comentó el licenciado Gabriel, es sumamente importante para el desarrollo de nuestra vida diaria, ¿no? Complementaría rápidamente como consejo personal: no usen el celular cuando estén hablando con las personas. Por respeto a ellas, no utilicen el celular. Tengan de respaldo escrito. He visto abogados que están tan nerviosos que cuando les preguntan su cédula se les olvida. ¿Cómo vamos a subsanar eso cuando nos acerquemos a hablar con un funcionario público? Porque el funcionario, pues sí impone, pues lleva un respaldo en una libreta, mi número de cédula, un pequeño resumen de lo que pretendo, los datos a la mano, número de expediente, número de juzgado, mi cliente, muchas veces ni siquiera saben el nombre de su cliente completo o el del contrario. Todos esos pequeños detalles nosotros lo hemos aprendido a veces a la mala. Nos regañan, nos humillan, nos gritan. Entonces lo tratamos de transmitir para que ustedes no lo aprendan a la mala, lo aprendan a la buena en una de las charlas que la licenciada Silvia expuso por el despacho de RSOs y contadores. Expliquen, sean muy precisos y concisos. Si yo me acerco con el secretario de acuerdos, es porque requiero que me apoyes agilizando el oficio para el descuento de la pensión alimenticia, porque con base al interés superior del menor, los niños tienen derecho a una alimentación y me están deteniendo ese oficio, por lo tanto vengo a hablar contigo para que me apoyes a mover. Punto, muy preciso y muy conciso es lo que requiero, con seguridad, con un tono de voz como lo han manejado adecuado, con el conocimiento previo de lo que quiero y por qué lo quiero y en qué me fundamento mi argumento y con base a qué datos, y créanme que eso va a cambiar. Si vamos sin estar preparados, sin la información, si no conozco los datos, si grito, si le digo que lo voy a ir a acusar con el juez ahorita, créanme que el resultado va a ser negativo. Entonces, como consejo personal, hay que trabajar esos pequeños detalles que son muy importantes y que hacen que al final el resultado y esa plática que llevemos con un juez, con un secretario, con el costurero, con el de archivo, nos van a agilizar y facilitar las cosas. Entonces, reitero el agradecimiento, licenciada Silvia, a los compañeros que están ahora sí que participando. Este tipo de charlas es para eso, para que ustedes, lo poquito o mucho que nosotros podamos exponer, explicarles, nos ayude de crecimiento en nuestra vida diaria, profesional y personal. Para cerrar, les voy a solicitar los que están ahí en el grupo de WhatsApp, ya tenemos cubiertas lo que resta del año, que sería noviembre y diciembre, todas las charlas, diversos temas, mañana se los estaremos ahí compartiendo, pero para partir de enero del 2025, si todavía andamos por aquí, nos gustaría que ahí en los grupos de estudio, donde vieron la invitación, nos regalen un comentario diciendo: a mí me gustaría que se toque el tema de derecho fiscal
enfocado a tal punto. Tema agrario, por ejemplo, que se desconoce mucho, tema de amparo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren que nos pueda ayudar a crecer, escríbanlo ahí, nosotros lo analizamos, lo preparamos y vamos viendo de qué manera con otros ponentes o los que tenemos cierta expertise en ciertas materias, lo vamos compartiendo. De igual forma les solicito que nos regalen, ahí están nuestras redes, ahí está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro canal de YouTube, ahí está todas las redes, regálenos un like, regálenos un comentario, eso nos sigue ayudando a nosotros a crecer y poder seguir motivándonos y compartiendo este tipo de charlas gratuitas que creo que en lo personal me han servido mucho y creo que a muchos de ustedes también. Pues de antemano, agradecimiento y que tengan una muy buena noche, que descansen. Si quieren compartir esta charla y las demás que se han dado en nuestro canal de YouTube, va a ser pues de bueno para el despacho como tal. A nombre de RS Abogados y Contadores, te agradecemos, licenciada Silvia, y les agradecemos su tiempo a ustedes. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Excelente noche, muchas gracias. Gracias a ti.